Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda la maestra Alejandra Solís para darle continuidad a los temas que hemos estado trabajando correspondientes a la materia de estadística inferencial. Lo que vamos a retroalimentar el día de hoy son temas que ustedes ya trabajaron en el trayecto de la semana y pues únicamente vamos a dar un repaso. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no duden en hacérmelo saber para que lo trabajemos y pues no se quede en el aire esa duda, sino que pueda ser resuelta a la brevedad. El día de hoy, chicos, pues vamos a hablar de lo que son las fuentes de información, lo que es población y muestra. Ustedes ya lo investigaron. Y bueno, con respecto a lo que son las fuentes de información, chicos, es bien importante comentarles. Hay muchísimas fuentes de donde nosotros podemos obtener información. Lamentablemente, el mundo de la tecnología nos ha estado dando la cara con muchos golpes, es decir, nos ha hecho independientes a ella, nos ha hecho pues de cierta manera pues muy perezosos en el sentido de cómo buscar información. Me refiero obviamente pues al internet, ¿vale? Aquí vamos a desglosar todas las fuentes de internet por las cuales nosotros podemos investigar. Sin embargo, sin dejar de lado toda esta parte documental, sí es bien importante priorizar en fuentes de información documental, ¿no? Que sea en cierto modo verídica. No digo que internet no sea bueno, porque hay páginas que en verdad mis respetos te dan toda una gama de información totalmente científica, apegada a la verdad, a criterio y demás, pero eso es lo que nosotros como individuos no sabemos, y lo que yo les mencionaba. Nos vamos por lo fácil, una investigación, la primera página que encuentres, la que yo utilicé para hacer alguna investigación, tarea, y no supe si la información era fidedigna, si era con base a fuentes totalmente, mmm, pues, científicas, ¿no? O argumentadas científicamente o con fundamentos teóricos sólidos. Entonces vamos a hablar un poquito de ellas y antes pues iniciamos, les comento que las fuentes de información se denominan a los diversos tipos de documentos que contienen datos útiles. Obviamente, pues estos datos útiles nos sirven para satisfacer pues una demanda de información o conocimiento, lo que yo les decía, ¿no? Cuando se les deja una tarea, un ensayo, una investigación, etcétera. Pues conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo. Obviamente se realiza a partir de que haya un proceso de investigación, lo que yo les comentaba. Si se les deja una tarea, por ejemplo, del embarazo, ¿no? Voy, llego, googleo embarazo y automáticamente la primera opción, o a veces la que se nos parece en el momento más atractiva, es la que nosotros consideramos. No está mal que nosotros saquemos información de internet, chicos, pero hay que ser selectivos, hay que tener la capacidad de análisis para decir esta información no suena, pues lo que yo les decía, con sustento científico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La labor de investigar en muchas fuentes de información electrónicas que, por ejemplo, pues a mí no me tocaron, ¿no? Todavía nos tocaba ir a biblioteca, todavía nos tocaba ir pues a buscar libros que nos proporcionaran esa información. Ustedes la tienen a la mano, pero tienen que saber discriminar entre lo que sí nos va a servir y lo que no. Y bueno, chicos, para darle continuidad, vamos con los tipos de fuentes. La primera son fuentes para la búsqueda directa de información. Son fuentes de información inmediata, ¿no? Que es lo que yo les decía. Básicamente son todas aquellas búsquedas que realizamos en internet, que tenemos a la mano. Si tenemos un celular con internet, si tenemos internet en casa, todo esto nos va a beneficiar en una investigación rápida y directa. Pues estas a su vez se clasifican en primarias y obras de referencia. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las fuentes de información primarias. Nos dice que son las que contienen la información original, entre las que destacan por su presencia en internet las monografías y las publicaciones periódicas. Importantísimo, chicos, lo que yo les comentaba. Tenemos que irnos a toda esa información que tiene pues un autor, que tiene una teoría sustentada ya pues incluso en años y que se ha seguido trabajando, ¿no? Estas fuentes de información nos van a servir también para algo que como tal desconozcamos a ciencia cierta, nos resuelva esa duda, ¿no? ¿A qué me refiero? A veces llegamos y no sabemos el significado de una palabra, ¿no? Y llegamos, la buscamos y pues nos da lo acertado.
o a veces con que nos topamos con que está la página del albur, la página de la grosería y damos por hecho que eso es cierto. Otro claro ejemplo es cuando te dicen que hay miles de remedios para ciertas enfermedades como el cáncer. Esto se ha venido haciendo como una realidad o una creencia entre la gente. Lamentablemente creen en esto, sacan el remedio casero que se subió a la página de internet sin fundamento, sin criterio, se lleva a cabo y pensamos que esto es lo que nos va a beneficiar. Entonces hay que tener cuidado con esto. Algunas de estas fuentes de información primaria son, por ejemplo, las monografías o libros electrónicos. En Internet, pues encontramos sobre todo obras monográficas de escritores o textos completos. También están disponibles aquellas obras y escritos que han dejado de ser propiedad intelectual de sus autores. Claro ejemplo es la plataforma que ustedes tienen, ebook. Son libros electrónicos que hablan de que hay un sustento teórico, que hablan que hay fundamento, que hablan que hay metodología. Por lo tanto, ustedes deben de tener la confianza de que si se dirigen para cualquier tarea que se les deje a ebook, van a encontrar algo totalmente verídico y no tienen que dudar de la fidelidad de esta información. Entonces, yo les recomiendo, chicos, a partir de este tema, que se den a la tarea, incluso no porque nosotros les demos bibliografía, sino que ustedes se den a la tarea de investigar libros. Hay un amplio acervo y pues les puede servir para no solamente la escuela, sino pues para formarnos un criterio y una personalidad, ¿vale? Vienen las revistas. Internet brinda soporte de grandes ventajas para la difusión de revistas especializadas, tanto científicas como de divulgación. Aquí estamos hablando igual de revistas de carácter científico. No me estoy refiriendo a TV y notas, TV, telenovelas y todas esas, no, sino todas aquellas revistas que por su contenido nos van a brindar un amplio conocimiento al respecto. Un ejemplo del que yo les puedo decir es, por ejemplo, muy interesante, un National Geographic. Son revistas muy interesantes que vienen en contenido digital. Y yo les comento, hay muchas editoriales que también por toda esta cuestión de la pandemia han estado abriendo de manera gratuita estos enlaces para que ustedes puedan consultar todas estas revistas de divulgación científica. Entonces, no lo dejen pasar. Y bueno, el otro tipo de fuentes de información directa, estamos hablando de las obras de referencia, que pues son aquellas que se consultan de manera rápida y que como las consultamos nos resuelven la duda. Un ejemplo pues son las enciclopedias. Esto tampoco ya no es algo que se vea mucho en internet, sin embargo todavía ustedes de darse la tarea de investigar lo van a encontrar. Las enciclopedias pues son obras de consulta por excelencia, concebidas para resolver dudas, ampliar conocimientos o para saber más sobre un tema en específico. Pueden estar ilustradas con fotografías, dibujos o mapas. Hoy por hoy, pues, les decía yo, el internet nos abre las puertas. Antes por ejemplo, yo tengo enciclopedias de diferentes materias, por así decirlo, o sea, súper chonchas en físico, ¿no? Ahorita ustedes ya tienen la facilidad de poder consultarlas vía internet. Otro ejemplo son los diccionarios especializados. Ustedes saben que también los hay en físico, en electrónico es igual consultar alguna palabra de la que tengo desconocimiento o si cómo se escribe incluso la busco y los diccionarios especializados nos van a dar la respuesta y les decía yo pues son consulta rápida. Los directorios, estos pues en realidad no se utilizan mucho, chicos. Por ejemplo, a la fecha creo que esta sección amarilla no se ocupan mucho en el sentido académico, pero pues a la gente en realidad les sirve mucho para en el directorio pues igual por orden alfabético nosotros alguna necesidad que tengamos, que del plomero, que del herrero, que vaya algo que requeramos arreglar en casa, pues ahí podemos dar con nombres pues de empresas como ya les hablaba, herrería, pintura, incluso escuelas, ¿no? De pues vamos a pedir informes a tal escuela para ver qué opciones tenemos ahí o qué opciones nos brinda, instituciones, cualquier tipo de empresa. Ahí ustedes van a poder detectar el número telefónico y darse a la tarea de pues de buscar, ¿no? Esa opción que les va a ayudar en algún problema que tengan. Pues estadísticas, que es lo que estamos trabajando. Las estadísticas pues nos habla de que son instrumentos de análisis y toma de decisiones imprescindibles para las personas que trabajan más que nada como servidores públicos, profesionales, ciudadanos. ¿A qué me refiero? O un ejemplo de esto de las estadísticas. Yo todos los días, les recomiendo que lo hagan todos los días, indago en la página de gobierno
que es, no recuerdo cómo buscarlo, pero, o más bien la página, pero yo lo busco como Edomex, Segov, algo así, COVID, ¿no? Y ya me arroja la página del gobierno del estado y ya puedo detectar cuántos casos hay de contagiados tan solo en el estado de México, no en todo el país, por municipio. Pues ya voy, busco Villa Victoria, ya veo cuántos casos hay. Entonces eso es estadística, chicos. A muchas personas también, por ejemplo, estudiantes les sirve bastante, ¿no? Ustedes me han dado tareas o trabajos con valor estadístico en donde me dicen tal población ha tenido un embarazo adolescente a tal edad, ¿no? Entonces nos va a servir bastante para recolectar datos e información que meramente nos va a servir para pues tener un concentrado y tener una noción para futuro, para interpretaciones futuras, ¿vale? De ahí, chicos, pues nos pasamos a lo que son las fuentes de identificación y localización del documento. Pues estamos hablando ya a partir de este tipo de fuentes, de aquellas que son en físico, documentales. La primera de ellas son bibliografías. Para los que han llegado a ir a una biblioteca, pues las bibliografías, pues es como tal pues el autor, el año, el nombre del libro, el título, clasificado en una pequeña carpetita o en una pequeña tarjetita que indique cómo yo puedo buscar el libro. Pero las bibliotecas en realidad te generan un listado pues sí, de referencias bibliográficas pues elaboradas con cierto rigor para que ustedes tengan la facilidad de encontrar el libro siguiendo un método establecido, ya sea por año, ya sea por autor, ya sea por orden alfabético, etcétera, ¿vale? Regularmente las van a encontrar, por ejemplo, la biblioteca de la UAMX la tiene a través de pues una base de datos o un sistema, una página que nada más lo buscas, ahí tecleas y ya te arroja y te dice en qué pasillo está el libro, en qué área y demás, es más fácil. Entonces las bibliotecas lo tienen, de no tenerlo así como les digo, vía computadora, pues tienen un listado en modo de carpeta para que ustedes puedan buscar la bibliografía correspondiente, ¿vale? Otro muy similar son los catálogos de bibliotecas, que dice que son bases de datos que recogen artículos de las publicaciones periódicas mediante un análisis de contenido, recogen los datos de identificación y monografías y de publicaciones periódicas. Es decir, este catálogo nos va a mencionar cuáles son aquel acervo, aquella bibliografía destacada en búsqueda, en consulta dentro de pues la biblioteca misma para que digamos que haya, pues sí se destaque el hecho de que por algo se está utilizando y que probablemente se va a seguir utilizando como pase el tiempo, ¿no? Hay muchos libros que son totalmente demandados todo el tiempo a comparación de otros. De ahí nos pasamos a las más importantes, chicos. Son las fuentes de información de acuerdo al origen de la información. Y pues nos habla de fuentes de información personal, ofrecen información sobre personas o grupos que se relacionan profesionalmente. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, la cuestión de un gremio, ¿no? Los psicólogos. Los psicólogos tienen su asociación, por lo tanto va a ser más fácil que yo tenga la facilidad de contactar a este gremio de los psicólogos y cuál puede ser el indicado, un ejemplo para darme terapia o una asesoría en una empresa. XY. Fuentes de información institucional. Proporcionan información sobre una institución, entidad, organización que realiza actividades de interés pública. Un ejemplo de estos son ¿cómo podemos hablarlo? Son los lugares, ¿cómo se llama? Registro civil, por ejemplo, ¿no? El registro civil pues nos va a proporcionar en cierta medida información con respecto a cuántas personas fueron a registrar, cuántas personas, por ejemplo, tuvieron algún deceso en cuestión a un periodo determinado de tiempo. También nos va a mencionar también en el caso por ejemplo, una escuela, ¿no? El catálogo de escuelas que existen en una zona, la lejanía o la cercanía, zona geográfica y demás, ¿no? Entonces, estas nos sirven mucho porque nos ayuda a detectar información con base a lo que esas esas organizaciones o instituciones nos estén brindando. Y pues las más importantes, las fuentes de información documentada, ¿vale? Estas pues también se dividen a su vez en primarias, nos hablan de que contienen información nueva y original, resultado del trabajo intelectual.
Aquí sí estamos hablando de libros que pueden ir a consultar directamente a biblioteca. Estamos hablando de revistas, obviamente científicas. Estamos hablando de periódicos, documentos oficiales. Toda aquella fuente de información primaria documental es lo que idealmente se espera que sea consultada, que sabemos que ya no es el caso, pero anteriormente era lo que más consultábamos, ¿no? Hoy en día, en lugar del periódico, pues vas y te metes a la página de Facebook del Sol, ¿no? De Toluca, un ejemplo. Entonces, sí, también hay que tomar en cuenta lo que yo les decía, mucha de la información que ustedes encuentran en Internet no es cierta o les va a manejar otro contexto. Nada como que nosotros nos vayamos a la parte rica, real de un trabajo que llevó años, chicos, ¿no? Por ejemplo, un libro sabemos que el que lo escriba o el que lo trabaje no es cosa fácil. Y obviamente pues se tiene siempre una base científica y un sustento que nos va a argumentar que ese libro nos va a dar la información que estamos buscando y que si obviamente ese libro por su carácter, tema y demás no nos proporcionó lo que queríamos, habrá otro que sí nos lo vaya a proporcionar. Entonces de ahí yo los invito a modo de comercial que se hagan ese hábito de la lectura, chicos, que sus fuentes de información sean basados en un libro. Ay, pues que no tengo libro, ahorita yo sé que no pueden salir, pero más adelante, pues que la biblioteca. Dense la oportunidad de comprar libros que tengan que ver con las cosas que les llamen la atención y fomentar esa lectura, porque los hará desencadenarse un poco de lo que es las redes sociales, ¿no? De lo que es el internet. Y bueno, ya casi para terminar este tema, estamos hablando pues ya de lo que son las fuentes secundarias, nos hablan de catálogos, un ejemplo pues es los catálogos donde venden, ¿no? Catálogos donde venden productos de belleza, catálogos donde venden ropa, catálogos que ofrecen ya también algún otro servicio. Un ejemplo, boletines, les ha tocado que van por la calle y les ofrecen un boletín donde promocionan o les dan algún servicio en una escuela, en alguna empresa y demás, ¿no? Y pues finalmente las fuentes terciarias que digamos que tienen un contenido tanto de lo primario como de lo secundario, ¿no? Es una mezcla de ambas, entonces no vamos a ahondar mucho en ellas. Pero bueno, chicos, esas son las fuentes de información. Entonces ya tienen ustedes aquí un parteaguas para que cambien esos hábitos y que las tareas que se les dejen, yo ahorita les recomiendo ebook, ¿no? Que si les dejo un concepto, no se vayan a la parte tediosa de monografías, Wikipedia y demás. Váyanse a ebook, van a encontrar información pues totalmente verídica. Y de ahí ya para terminar, chicos, nos vamos a lo que es la población y la muestra. Son temas muy sencillos en cuestión teórica porque nos hablan en el caso de la población de un conjunto de todos los elementos que se van a estudiar para pues sacar ciertas conclusiones. La población estamos hablando que es mi total, ¿no? Mi total de elementos, ¿no? En el caso, mencionábamos hace 8 días, en el caso de una comunidad, Los Berros, ¿no? Tiene 400 habitantes, pues esa es mi población total, 400 habitantes. A esos 400 yo los puedo estudiar en su totalidad con la finalidad de obtener resultados, sacar conclusiones e interpretar, o en su defecto puedo estudiar a la muestra, a una muestra. ¿Qué es la muestra, chicos? Pues es una representación significativa de las características de una población o una parte de la población en términos simples a estudiar que sirve para representarla. Es decir, la muestra de esos 400 habitantes totales de Los Berros me va a representar el 50 individuos con ciertas características que me van a ayudar a que con esas 50 yo pueda estudiar a esas 400 de manera indirecta, ¿vale? Con estos temas vamos a ir trabajando poco a poco con lo que son las tabulaciones de datos y ustedes ya empiecen a tener una noción de cómo una fórmula nos va a arrojar un resultado preciso sin necesidad de estar contando uno por uno o palito por palito, ¿vale? Pero eso ya lo iremos viendo en los siguientes días. De mi parte es todo, chicos. Espero que esta información haya sido de ayuda, es lo que les digo a sus compañeritos, pues espero que sea el caso porque son las clases que hemos estado trabajando a distancia. Sé que no es la mejor manera, chicos, pero se hace lo que se puede en esta situación y yo espero que ustedes lo aprovechen al máximo, ¿vale? De mi parte es todo, cuídense mucho, que tengan muy bonita tarde y les mando muchos saludos. Bonito sábado.